buenas tardes. Comenzamos ahora un nuevo ciclo en Casa América y ciertamente nos estamos atravesando todos los países unas circunstancias muy excepcionales, ¿no? Como es esa pandemia generalizada del coronavirus, pero Casa América no quiere romper con esta tradición cultural y dado que ahora mismo tenemos a nuestro alcance muchos medios de difusión no presencial, pues queríamos mantener la programación estipulada, ¿no? Y de hecho por eso comenzamos ahora este ciclo. En cualquier caso, no me gustaría empezar sin antes mandar un abrazo muy fuerte a todos esos países hermanos de Iberoamérica, Portugal y todas las personas, lógicamente, que nos van a ver desde España para solidarizarnos con ellos, porque sabemos que detrás de estos días está habiendo mucho dolor, también está habiendo muchos comportamientos muy excepcionales, para bien, pero bueno, eso no quita que ciertamente estas circunstancias sean negativas, así que no quería empezar la presentación del curso sin hacer una especial referencia a estas personas que seguro que están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Pero bueno, vamos ya al curso. El curso, como han visto, el título es La impronta de España en América. Y hemos querido, de intento, darle este título que no fuera ni el legado ni la herencia, que son igualmente válidos, pero queríamos tratarlo desde un punto de vista con un matiz un poco diferente. Al hablar de la impronta, estamos hablando de la huella, esa huella que sobre una superficie deja, pues puede ser la huella de una pisada, puede ser la huella de una pluma, de un lápiz. La superficie sigue, pero queda algo de lo que ha pasado por encima, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos tocar en estas 3 conferencias que van a formar el ciclo de la impronta de España en América. América es algo muy rico, muy grande, con un gran poder, con un gran potencial, y sobre esa superficie, que es América, a lo largo del tiempo, se han ido dejando algunas huellas que han ido configurando esa América que ya no es ni 100% prehispánica ni 100% española, ni mucho menos, ¿no? Es una América americana. Todos recordarán aquel gran intelectual que era Andrés Bello, cuando una vez que se habían ido formando las repúblicas iberoamericanas, él decía que no estaría completa la independencia de Hispanoamérica si no se completaba junto a la política la independencia cultural. Y es cierto, ¿no? América en principios del siglo XIX estaba por rematar culturalmente y ciertamente los frutos los hemos visto a lo largo del siglo XIX y quizá más especialmente a lo largo del siglo XX, ¿no? Con unos pensadores, aquellos de las generaciones del 900, replatenses, y luego con todo ese desarrollo cultural, tanto desde el punto de vista de las artes, de la literatura, que nos ha dejado, aparte de premios Nobel, una riqueza inmensa cultural, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pretendemos, o al menos vamos a dar algunas pinceladas que se refieren a lo que de alguna manera haya podido aportar España en esa construcción de esa América que ya es propiamente americana. La primera conferencia que vamos a disfrutar será con la ponente Elena Bonilla, que ha sido directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública en México, y nos trae un tema que yo creo que es relativamente desconocido y por eso va a ser muy interesante, puesto que es la influencia de la institución libre de enseñanza en el México de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, el México del exilio español acogió esas novedades educativas que se habían puesto en marcha en España antes de la Guerra Civil y que, bueno, pues aquí tuvieron un curso determinado y Elena Bonilla nos traerá a nuestra consideración cuál es el reflejo de ese exilio español en México, cómo ponen en marcha esas novedades educativas que ya se habían empezado a desarrollar en España. La siguiente conferencia nos va a trasladar a otro mundo totalmente distinto en el tiempo, en el espacio, y el marco contextual en el que se va a dar nos hablará Ana Zavía, que es la directora del Departamento de Virreinal en el Museo de América, y nos va a hablar de la ciudad virreinal en la pintura del Museo de América. Así que vamos a tener una perspectiva visual muy bonita. Es cierto que el Museo de América, para los que somos de Madrid, no es... yo creo que falta que lo valoremos más. Todo el mundo que viene de fuera debería ir al Museo de América porque tiene una colección valiosísima de muy distinto carácter de todas las épocas de la historia de América
y la verdad es que merece la pena. Bueno, pues Ana Zavia nos va a acercar a través de esas pinturas que existen en el Museo de América del mundo virreinal, nos va a acercar a escenas de la vida cotidiana. Veremos esas ciudades que se han creado sobre la base de una cultura renacentista y después barroca, pero a la vez veremos esos mercados indígenas, veremos tipologías humanas muy diferentes y de alguna manera esa expresión pictórica es el reflejo de, bueno, pues del mestizaje que se dio ahí en América. Y terminaremos el curso, me cabe a mí la suerte de terminar el curso con la última conferencia que tiene el título de Ilustres Mestizos. Y empalmo con lo que les decía antes sobre la conferencia de Ana Zavia. Y es que efectivamente América fundamentalmente es mestiza. América es fruto de una mixtura, de una fusión de la que nosotros los españoles también hemos recibido mucho, ¿no? Y en el momento, desde el primer momento, ese mestizaje fue cultural, como vemos, ¿no?, en la pintura, en distintas expresiones artísticas, pero también fue biológico. Y tenemos así que surge una nueva, digamos, una nueva tipología social desconocida en España, desconocida en América, porque surge precisamente de ese contacto, que son los mestizos ilustres, aquellos hijos de los conquistadores. Muchos de ellos se casaron con hijas de linajes ilustres, de las élites prehispánicas, y de esta manera surge una nueva categoría social en América que va a durar durante todo el tiempo de la América virreinal y que es realmente interesante. Así que les dejamos ya con la primera conferencia, estoy segura que la van a disfrutar muchísimo, tanto como nosotros, y muchas gracias por la atención que van a prestar a este ciclo. Muy buenas tardes en la Ciudad de México y muy buenas noches en Madrid. Quiero comenzar esta charla agradeciendo la invitación de la doctora María Saavedra y Naraja de la Universidad CEU San Pablo y de Amparo García Esteveranz de la Casa de América. Esta charla forma parte de un ciclo de conferencias, La Impronta de España en América, y mi participación estaba prevista para el 18 de marzo pasado, pero el COVID-19 canceló mi viaje y la posibilidad de estar físicamente allí en la Casa de América. Luego recibí la invitación de hacer esta ponencia virtual y de verdad que agradezco a ambas por esta posibilidad. Mi charla lleva por título Democratizar la educación, paralelismos e influencias de México y España. La he dividido en tres partes. La primera hace referencia al reconocimiento de la educación como un derecho humano y al anhelo de universalizar la educación en Europa en general y en España y México en particular. La segunda parte trata sobre la evolución de la pedagogía como una actividad intelectual paralela a la de universalizar la educación. Y me referiré en particular a la institución libre de enseñanza y a los movimientos pedagógicos asociados a la construcción de la llamada escuela moderna, que aspiraban a formar integralmente personas pensantes para que luego evolucionaran en mejores ciudadanos, ciudadanos comprometidos con transformar la sociedad. La tercera y última parte se refiere a algunos aspectos de la impronta pedagógica de los transterrados españoles que llegaron a México después de la Guerra Civil, en especial a la labor educativa que desarrollaron en algunos de los colegios que establecieron y a la semilla que sembraron en esos colegios para continuar formando ciudadanos pensantes y comprometidos en esta su nueva patria de adopción. Empecemos entonces. La primera parte la titulé El anhelo de universalizar la educación. Enseñar a todos los menores a leer y a escribir y ofrecerles algunos rudimentos de aritmética y de geometría, es decir, garantizar educación a toda la población, es una idea relativamente reciente. No tiene más de 50 años, pero es una aspiración que aún está lejos de hacerse realidad. Según un reporte reciente de UNESCO, todavía hay 781 millones de personas adultas analfabetas en el mundo. Esto representa el 10% del total de la población mundial.
Ese mismo reporte define alfabetización como la capacidad de identificar, comprender, interpretar, crear, comunicar y calcular utilizando materiales impresos y escritos asociados con diversos contextos. Pareciera que las ideas revolucionarias como esta de universalizar la educación requieren de varios siglos para concretarse, o incluso uno se pregunta si algún día será posible materializarlas a cabalidad. Lo que sí sabemos es que a lo largo del tiempo y en todas las latitudes del planeta, muchas personas se han empeñado en garantizar el derecho de todas las niñas y todos los niños a educarse. En las últimas décadas esa noción la hemos ampliado todavía más para enfatizar la importancia que tiene asegurar el derecho a la educación, no solo como la capacidad de matricularse en una escuela, que no es poco, sino también de asegurar que lo que los alumnos aprenden en el colegio es relevante para ellos y para la sociedad en la que viven. Entonces, el reto hoy es garantizar a todos el derecho a una educación de calidad. Pero vamos por partes. Las primeras políticas para universalizar la educación como política de Estado surgieron en Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Federico el Grande, rey de Prusia, impulsó la idea de escolarizar a todas las niñas y los niños, una idea muy radical para su época, niños de 5 a 13 o 14 años de edad. Sus políticas introdujeron algunas formas de organización escolar que incluso continúan vigentes hoy, como por ejemplo la práctica de distribuir a los niños según su edad en grados o en clases. Después, algunos años después, con la Revolución Francesa, esta idea de educar a todos fue tomando forma y fuerza. Marie-Jeanne Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, que también se le conoce como Nicolás de Condorcet, fue quien dio fundamento teórico a la importancia de universalizar la educación. Y es interesante que un aristócrata francés del siglo XVIII se interesara por impulsar este tema. Pero Condorcet no era un aristócrata al uso, era más bien un reformista ilustrado que abjuró de su condición social, un enciclopedista con una prodigiosa mente racionalista y científica que destacó en campos tan diversos como la filosofía, las matemáticas, la historia y la política. Lamentablemente, Condorcet no logró ver concretadas sus ideas. Sus aportes a la educación y a la construcción de la República Francesa no lo libraron de esa desconfianza que provocaba en sus enemigos. Fue perseguido, fue condenado a muerte y en 1794, antes de ser guillotinado, decidió suicidarse en su celda. Tenía 50 años. Sus restos fueron a dar a una fosa común y en 1989, como parte de las celebraciones por el bicentenario de la Revolución Francesa, el presidente Mitterrand trasladó simbólicamente sus cenizas al Panteón de los Héroes. En contraste con las ideas de su tiempo que consideraban a la educación como un bien que debía ser accesible solo a unos cuantos, Condorcet fue un visionario. Él pugnó porque la educación fuera reconocida como un derecho natural de las personas y puso en la palestra la idea muy moderna para su tiempo de que la educación está en la raíz de la ciudadanía y que por lo tanto las naciones que quieran crecer, florecer, ser democráticas, necesitan contar con ciudadanos educados. Idea realmente radical para el momento. En un librito póstumo, se publicó después de su muerte, intitulado 5 memorias sobre la instrucción pública, Condorcet propuso la idea de que educar es una tarea pública y no privada. Propuso también la estructura que a su juicio debía tener la educación pública a fin de permitir que las nuevas generaciones perfeccionaran a la nación. Afirmaba que la república y la educación se necesitan mutuamente.
por lo que la participación y la responsabilidad de toda la sociedad era fundamental para una buena enseñanza. Esta relación entre la construcción del tejido social y la educación fue su idea novedosa. Sin duda, es la noción generatriz del sistema de enseñanza que mucho más tarde llegó a ser conocido en todo el mundo, o que hoy conocemos como la educación pública obligatoria y gratuita. Las ideas de Condorcet no se materializaron tampoco en Francia hasta casi 100 años después de su muerte. Esto fue cuando Jules Ferry, ministro de Instrucción Pública, universalizó el derecho a la educación primaria para los niños de 6 a 13 años. El objetivo de Ferry era instalar en la mente de los niños lo que él llamaba los saberes de la modernidad científica, la moral y la literatura francesa. Recién había creado el sistema educativo francés y se propuso algo muy importante, que era formar a los futuros electores del sufragio universal. Esta política hizo aún más evidente la noción de ciudadanía como esa circunstancia que enlaza el acto de elegir con el de educar, y en particular pone de relieve la capacidad de leer de las personas como una condición necesaria para ejercer plenamente los derechos ciudadanos. No es casual que los vocablos leer y elegir tengan la misma raíz latina, legere. Francia no es el único país que universalizó la educación en este siglo, en el XIX. Durante la segunda mitad del XIX, distintos países europeos pusieron en práctica normas para masificarla. Pero como les voy a contar a continuación, tanto el caso de Suecia como el de Inglaterra son muestra de que la universalización de la educación no siempre resultó, como planteó Condorcet, de concebir a la educación como un derecho humano. Veamos. En 1842, casi 50 años después de la muerte de Condorcet y 60 años antes que Francia, el Parlamento sueco aprobó una ley para dar 4 grados de educación gratuita a todos los niños y niñas suecos. A esa escuela primaria se le conoció como Folkskola o escuela popular, pero es importante hacer notar que en Suecia la capacidad de leer, que no de escribir, había democratizado bastante antes que en otros países europeos, pero no tanto porque reconocieran a la educación como un derecho humano. De hecho no lo reconocían como un derecho humano, sino por otras razones. En este caso sueco, el motivo era eminentemente religioso. Los suecos establecían que la necesidad de saber leer como una necesidad para divulgar la palabra de Dios. Desde el siglo XVII comenzaron a exigir a los adultos como requisito para casarse, para contraer matrimonio, que demostraran que podían leer en voz alta la Biblia, leerla para sí mismos y para hacerse cargo de adoctrinar a sus hijos, que era responsabilidad de los padres. La masificación de la educación entonces no se generalizó con facilidad. Es una idea que en el siglo XIX estuvo dando vueltas y poco a poco fue tomando forma. La idea de que todos los niños y niñas se educaran encontró muchas resistencias, y a finales del siglo XIX la población analfabeta era todavía muy numerosa, tanto en los países europeos como en los americanos. Pero algunos países eran más notorios por su renuencia a masificar la enseñanza que otros, sobre todo porque educar a todos traería, entre otras consecuencias, una clara modificación del status quo. Este es el caso de Inglaterra, que teniendo una larga tradición educativa, no solo universitaria, sino de niños y jóvenes, tardó bastante más que otros países europeos en reconocer a la educación como un derecho universal de los ciudadanos.
Incluso en una ocasión, uno de sus parlamentarios expresó una frase que me parece muy interesante. Decía que no había que socavar la natural y necesaria ignorancia de los pobres para evitar modificar el orden social, que ilustra perfectamente esta forma de pensar de la época. Y algunos autores han explicado que la tardía instalación de un sistema educativo nacional en Inglaterra respecto de otros países como Francia o Alemania se debe fundamentalmente a que todos los sectores de la clase dominante inglesa, por una parte, tenían asegurado el acceso a su educación de calidad y a la de sus hijos en exclusivas escuelas de muy buena tradición educativa, y por otra, compartían una marcada hostilidad hacia el Estado y hacia que éste se hiciera con el control de la educación. A mi juicio, otra razón de peso quizás sea la propia la tradición educativa inglesa, la cual por su historia y naturaleza de exclusividad era contraria a concebir el conocimiento y la educación como un bien que podía ser compartido por todos y no solo por unos cuantos privilegiados. Pero curiosamente fue la revolución industrial la que hizo inminente la necesidad de que más grupos sociales tuvieran acceso a servicios educativos. Los talleres y las fábricas inglesas comenzaron a demandar un número importante de escribanos eficientes que llevaran los registros de producción y de comercialización de bienes, y los salarios que ofrecían, con ellos no podían contratar a egresados de las escuelas inglesas tan exclusivas. Así que en 1870 el Parlamento promulgó una ley de educación que se llama la Ley Forrester, así es como se conoce por la persona que la impulsó, cuyo alcance era mucho más limitado que los conceptos que propuso Condorcet en su momento, o por ejemplo los de la ley francesa que Jules Ferry promulgó 12 años después, en 1882, después de la ley Forrester. Pero esta nueva ley no reconocía la educación como un derecho de los ciudadanos, sin embargo sí ofrecía garantías para establecer una escuela en una comunidad siempre que la población de esa comunidad hiciera la solicitud formal y justificara que ahí se necesitaba contar con una escuela. Así, esta nueva norma inglesa abrió la puerta para que en Inglaterra se establecieran cada vez más escuelas a lo largo y ancho del país, lo que dio pie a que se crearan autoridades educativas locales que regularan precisamente el funcionamiento de esas nuevas escuelas, y así, sin pretenderlo, la ley Forrester propició la masificación de la educación en Inglaterra, que tardó mucho más tiempo en reconocer a la educación como un derecho humano. En los casos de México y España, que es lo que nos trae a esta charla fundamentalmente, tengo que decir, y por esto el antecedente, que las iniciativas de universalización llegaron aún más tarde, hasta el siglo XX. Y en ambos casos tuvieron que transcurrir muchas décadas para lograr concretarlas. En ese momento del principios del siglo XX, la economía de ambos países tenía una base fundamentalmente rural. Las poblaciones tanto de España como de México estaban muy dispersas en los respectivos territorios. José Luis García Garrido, el catedrático de Educación Comparada de la UNED, justo ha señalado que el siglo XX ha sido el siglo de la escuela, porque nunca en la historia ha crecido tanto como lo ha hecho en este siglo, o lo hizo en ese siglo pasado, ya no estamos en el XX. Esta afirmación aplica en general, pero muy especialmente aplica a México y a España, porque a ambas naciones les tomó casi todo el siglo pasado universalizar su educación, con una diferencia muy importante. México tuvo a partir de 1940 una explosión demográfica que no tuvo España, y este hecho se convirtió para México en uno de los mayores desafíos para el emprendimiento, no solo de la política
educativa, sino en general de todas las políticas públicas. En el caso de México, las políticas para masificar la educación fueron consecuencia directa de la Revolución Mexicana que ocurrió a principios del siglo XX. Y a México le tomó prácticamente todo el siglo XX universalizar su educación. En 1980 la escolaridad promedio de la población ya era de 4 grados. Hoy, 2020, ya es superior a 9 grados, que equivale a casi haber terminado el primer grado de bachillerato. Pero en 1917, recién terminada la Revolución Mexicana, se promulga la nueva Constitución que otorga el derecho a todos los ciudadanos de recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. En el caso de México, sí se arranca esta política de universalización de la educación, considerando a la educación un derecho, y también otorgando al Estado mayores facultades para coordinar y vigilar el funcionamiento de todas las escuelas públicas y privadas, cosa que no tenía hasta ese momento. 4 años después, en el año 21, se crea el equivalente a un Ministerio de Educación Nacional que se llama la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que sigue vigente hasta hoy y que puso en manos del gobierno federal, o sea, la creación de esta secretaría, de la SEP, la supervisión directa de todas las escuelas del país y no solo de algunas. José Vasconcelos, primer titular de la SEP, fue el encargado de estructurar un nuevo sistema educativo para atender todas las necesidades de instrucción y formación académica de todos los sectores sociales. Uno de los aportes más importantes de su gestión fue precisamente la educación rural. Se crearon escuelas primarias y también escuelas normales para la formación de maestros, todas rurales. Se formaron las misiones culturales, que estaban conformadas por grupos de docentes y de otros profesionales y técnicos que se dirigían a las distintas localidades rurales para, por una parte, capacitar maestros y también para trabajar en favor de la comunidad. Una de las tareas más importantes de Vasconcelos fue la instalación de bibliotecas públicas. Se instalaron más de 2,000 bibliotecas en 3 años, lo que dio un índice en ese momento de una biblioteca por cada 7,000 habitantes, que es un estándar bastante bueno incluso para estándares modernos. En esa época también inició toda una política de publicación y de distribución de decenas de miles de libros y de hecho inauguró una política de dotación de materiales educativos para las escuelas que está vigente a la fecha. De hecho, para el año 2000, al final del siglo pasado, alcanzaba ya una distribución de 160 millones de ejemplares anuales y más o menos se ha mantenido en ese orden, tal vez un poco más todavía. Entonces, regresando al asunto de la explosión demográfica, en 1921 México tenía una población de 14.5 millones de habitantes, de los cuales más de 10 millones, el 70% aproximadamente, eran analfabetas. Y menos del 10%, 1.300.000, estaban en la escuela. Entonces, a partir de la creación de la SEP en 21 y hasta finales del siglo pasado, el mayor reto fue justamente la matrícula, que aumentó casi 25 veces en ese periodo, entre 21 y 2000. Pero solamente entre 1940 y 1980, la población mexicana creció a tasas superiores al 3% anual, por lo que la población mexicana en 100 años se multiplicó casi 9 veces. Y entre 1950 y 1980, el sistema educativo pasó de atender a 3.2 millones de alumnos a escolarizar a casi 22 millones de alumnos. Entonces, justamente generar recursos para garantizar educación a todos
a todos esos alumnos a esa tasa de crecimiento, como decía, fue uno de los retos más grandes de este proceso. También esta explosión demográfica afectó considerablemente al abatimiento del analfabetismo entre la población adulta. Y fue hasta el año 2018 que alcanzamos lo que se llama la bandera blanca, que otorga UNESCO a un país cuando su tasa de adultos analfabetos es igual o menor al 4%. En el caso de España, la población a comienzos del siglo XX era poco más de 19 millones de habitantes. Pero España tenía entonces, cuando arranca su proceso de universalización, una de las tasas, de hecho la arranca después, porque como veremos a comienzos del siglo XX, cuando tiene estos 19 millones de habitantes, tenía 57% de analfabetos. Esto que también equivalía a unos 10 millones de habitantes. Digamos que más o menos en la misma época tenían España y México el mismo número absoluto de personas que no sabían leer y escribir, de adultos. Y en el caso de España, esa tasa fue decreciendo de forma constante hasta lograr situarse por debajo del 4% en el año 1986. Lo logró 40 años antes que México. Por otra parte, 35, a comienzos del siglo XX, menos del 60% de la población española, que tenía entre 6 y 12 años, estaba matriculada en la escuela. Solo el 60%. La mayoría estaba en los establecimientos públicos, menos de un 9% estaba en la enseñanza privada. Pero más de 40% de los españoles a principios del siglo XX no tenía acceso a la escuela. Y en realidad tuvieron que pasar 80 años para que la población española de 6 a 14 años tuviera acceso universal a la educación. Es que a comienzos del siglo pasado en España seguía primando esa concepción elitista a la que hicimos referencia cuando mencioné a Inglaterra, y el país estaba todavía lejos de poner en marcha políticas concretas para universalizar la educación. La matrícula llevaba bastante tiempo estancada o tenía algún avance inercial dependiendo del nivel educativo, pero este aumento de matrícula, esta noción de dar educación a todos, empieza a cambiar en la década de los 30 con la llegada de la Segunda República y la promulgación de la Constitución de 31, la cual planteó por primera vez políticas concretas para reordenar el sistema de enseñanza y para ampliar específicamente y de manera considerable la matrícula escolar. Entonces, según el censo de 1930, poco más de la mitad de los alumnos de 5 a 14 años estaban escolarizados, el 55.8%, o sea, menos que habíamos tenido escolarizados en 1900, estaba incluso un poco por debajo. Y en solo 4 años, la tasa de escolarización para ese grupo de edad 5 a 14 aumentó más de 13 puntos porcentuales, subió hasta 69%. Y en el caso de los alumnos de segunda enseñanza, el aumento de matrícula entre 31 y 34 fue todavía mayor, de 28%. También en esa época mejoraron las condiciones laborales de los maestros, se creó un cuerpo docente muy parecido a lo que es el modelo finlandés actual, que es esto tan admirado, en el que los maestros tenían que realizar una formación universitaria, tenían que hacer prácticas en escuelas durante un año con métodos innovadores y también hubo un incremento importante de salarios. Además, se crearon consejos de protección escolar, los cuales involucraban a la sociedad civil en el buen funcionamiento de las escuelas. Se presentó un plan quinquenal
que por penurias económicas no pudieron cumplir, pero que buscaba construir 27,000 nuevos edificios escolares. Y también se distribuyeron decenas de miles de materiales didácticos de lectura y se dotaron bibliotecas. Como en el caso de México, España también impulsó en la década de los 30 las llamadas misiones pedagógicas para abatir el analfabetismo entre adultos y también España apostó fuertemente por el establecimiento de bibliotecas públicas. En cuestiones pedagógicas, la escuela pública republicana planteó una transformación que estaba basada en los esfuerzos renovadores de la institución libre de enseñanza, de la que hablaré en un momento más, que buscaba que las escuelas tuvieran una clara conexión con la sociedad, por lo cual animaban también a la participación de los padres con el fin de crear verdaderas comunidades educativas. Pero como ya sabemos, la derrota del proyecto de la Segunda República, el estallido de la Guerra Civil y la instauración del franquismo, que por su propia naturaleza era contrario a la formación de ciudadanos críticos, cancelaron estas leyes y las políticas impulsadas a partir de abril de 31, y con ello las expectativas de que España contara con una escuela democrática y un sistema de educación universal a la par de otros países europeos se canceló. Durante 3 décadas y media del régimen franquista, la escolarización sufrió un grave estancamiento. No solo porque se endurecieron las condiciones de acceso a la instrucción primaria, no se favoreció el acceso a la educación primaria. Y esto generó una gran desigualdad educativa. En palabras de Clara Núñez, profesora de la UNED y estudiosa de las estadísticas históricas de la educación española, ella dice, comillas, el nivel educativo de los españoles no solo progresó, sino que incluso descendió marginalmente antes de que diera comienzo la última etapa de expansión en los años 70. Cierra comillas. En suma, el régimen de Franco no favoreció la universalización de la enseñanza básica, tampoco la difusión del conocimiento, pero sí privilegió la formación de élites, porque en ese periodo los incrementos de matrícula se dieron especialmente en la educación superior. Y con esto cierro esta primera parte para dar paso a la segunda sobre las nuevas pedagogías. Entonces, en esta segunda parte quisiera hablarles sobre la evolución de la pedagogía como un movimiento paralelo, pero también estrechamente ligado al de universalizar la educación. Y voy a hacer referencia en particular a algunas corrientes pedagógicas de fines del siglo XIX y de principios del XX que estaban enfocadas en garantizar que la educación ofrezca herramientas para conocer y para transformar el mundo. Así, durante el siglo XIX, a la par de estos movimientos de los que he hablado para edificar escuelas, para formar maestros, para universalizar la educación, surgieron en diversas partes del mundo otros movimientos pedagógicos interesados fundamentalmente en responder a preguntas como ¿por qué enseñar a los niños? ¿Cómo enseñar a los niños? ¿Y qué debemos enseñar a los niños que están accediendo en masa a estas nuevas escuelas? ¿Qué, cómo y para qué? Pues en ese momento la pedagogía tradicional, surgida primordialmente en los contextos para educar a las minorías, había empezado a ser cuestionada, ya no alcanzaba para lograr los nuevos propósitos de la masificación educativa o bien era contraria a las necesidades que las nuevas escuelas estaban demandando. Y a medida que el número de alumnos escolarizados crecía rápidamente, métodos individuales como tomar la recitación oral de los niños no alcanzaban, había demasiados niños para poder hacer eso. Entonces fue necesario dar paso a otros métodos grupales, como por ejemplo el sistema lancasteriano, que es un sistema de monitoreo que se hizo bastante popular en algunos países, en México por ejemplo,
porque ante la escasez de maestros permitía que niños mayores actuaran como monitores o como profesores también en cierto sentido de niños más pequeños en la enseñanza de ciertas lecciones específicas. Entonces los niños pequeños sabían quién era su monitor alumno y trabajaban directamente con ellos. Del mismo modo, la práctica de organizar a los niños en grados o clases según su edad, que como comenté había comenzado en el siglo XVIII en Alemania, se empezó a extender por todas partes a medida de que las escuelas se multiplicaron. Había que organizar a los niños, no podían estar de distintas edades y niveles académicos en una misma aula. La masificación de la educación amplió también otras cosas como los planes de estudio, los objetivos de las escuelas, pero sobre todo fue haciendo más evidente el papel que juegan las escuelas en la construcción del tejido social. Ya no solo tenían que alfabetizar a los alumnos, también se empezó a plantear la necesidad de inculcar la disciplina mental, enseñar a pensar, el buen carácter moral, todo el desarrollo ético de los niños. Y en el para qué, pues para prepararlos en su incorporación tanto al trabajo como para ser buenos ciudadanos. Y aunque en la práctica los métodos de enseñanza siguieron durante bastante tiempo orientados hacia la memorización de temas contenidos en libros de texto y a la aplicación de estrictas disciplinas, algunas incluso con violencia física para los niños, también comenzó a aparecer, que esto es lo más interesante que me quisiera resaltar, enfoques mucho más comprensivos de lo que es la naturaleza infantil. Preguntarse quién es el niño, qué necesita y cómo mejor podemos educarlo a partir de entender su naturaleza. Así que a finales del siglo XIX y principios del XX, pedagogos como Ovidio de Crowley en Bélgica, John Dewey en Estados Unidos, Francisco Giner de los Ríos en España o Celestín Freinet en Francia, entre muchísimos otros, concibieron la educación de formas nuevas que contrastaban con la pedagogía tradicional o las pedagogías tradicionales, porque no era una única en realidad. Y estos pedagogos se apartaron de la tradición escolástica tan en boga hasta entonces, que estaba sobre todo basada en la escucha, la repetición, la memorización y que no propiciaba el desarrollo de un pensamiento crítico. Cada uno de estos pedagogos planteó sus propias teorías, pero tenían una convicción común: la necesidad de que la escuela forme ciudadanos capaces de construir sociedades más abiertas y más justas. Asimismo, dentro de estas nuevas corrientes, por ejemplo, se amplió el espectro de la población que debería atender la escuela. En Alemania, por ejemplo, Federico Froebel planteó la importancia de la educación parvularia y en 1840 introdujo la noción de jardín de infantes, el famoso kindergarten, y la pedagogía del juego, que básicamente identifica el acto de jugar como el medio más adecuado para explorar el mundo, para comprender su funcionamiento e introducir a los niños al mundo de la cultura, de la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás, sin dejar de lado el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de amor y libertad, decía él. Es una pedagogía centrada en el desarrollo integral del alumno, que si bien ha evolucionado a lo largo de los años, hoy sigue muy vigente en exponentes muy destacados como por ejemplo Loris Malaguzzi, que es la promotora del llamado enfoque Reggio Emilia, que promueve la exploración del mundo a través del arte, o bien de Francesco Tonucci, otro pedagogo italiano que destaca la necesidad de reconocer que los niños son inteligentes y de reconocer sus necesidades desde la más temprana edad y por lo tanto exigirle a la escuela que los ayude a desarrollarse como personas capaces de realizarse individualmente, de respetarse a sí mismas, de ser libres y de tener sus propias opiniones
a efecto de que con el tiempo sean ciudadanos menos frustrados y más decididos a seguir cultivando sus capacidades. Y esta pedagogía del juego que llamamos, también otras prestigiosas instituciones muy modernas como la Fundación Lego o la Brookings Institution la siguen impulsando con mucha fuerza. Entre otras cosas porque todavía hoy no educamos a los niños pequeños dentro de esta filosofía de educación integral. ¿Qué pasó en España? En la segunda mitad del siglo XIX en particular, Francisco Giner de los Ríos, inspirado en el krausismo, esta corriente liberal alemana, desarrolló lo que él llamaba el método intuitivo. ¿Qué es el método intuitivo? Es una mezcla ecléctica, tal vez por eso me llama mucho la atención, yo también creo que soy ecléctica, que destacaba la necesidad de propiciar una relación más cercana y de mayor respeto y confianza entre el maestro y el alumno. Se basaba también el método en el desarrollo de actividades de enseñanza más allá del aula. Había muchas cosas que hacer en el aula, pero había muchas cosas que hacer fuera del aula. Y esta que hoy es tan común en nuestras escuelas, esto fue una gran novedad. Hacer excursiones, visitar museos, ver cómo funcionan las cosas en las fábricas. Pero Giner, hay que decirlo, más que un pedagogo, fue un creador de instituciones con una filosofía y una visión renovadora importantísima. Estableció en España la llamada Institución Libre de Enseñanza, que estuvo viva entre 1876 y 1936, la cual se enfocó originalmente en la educación superior y luego extendió su alcance hacia la educación secundaria y más tarde la primaria. También creó el Museo Pedagógico Nacional en 1882, el cual estuvo vivo hasta 1941, que fue un laboratorio de innovación pedagógica que, entre otras actividades, ofrecía cursos de formación del profesorado y organizaba colonias escolares para propiciar en los alumnos y en las alumnas vivencias estimulantes y oportunidades de descubrir sus propias inquietudes. Otra institución importantísima fue la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que creó en 1907 y que estuvo vigente hasta 1938, la cual dirigió Santiago Ramón y Cajal. El propósito de esta institución fundamentalmente era impulsar el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura españolas, y tenía un muy importante programa de intercambio de profesores y alumnos y de becas para estudiar en el extranjero. Gran cantidad de españoles salieron a estudiar su posgrado en el extranjero, cosa que antes de esta institución no ocurría, al menos no con esa frecuencia. También creó la Residencia de Estudiantes en 1910, que estuvo vigente hasta 1939, que era pues un gran centro de modernización científica y educativa. Tenía la vocación de ser un complemento educativo a la universidad y que acogía a los hijos de las clases dirigentes liberales que iban a la universidad. Ya sabemos que Buñuel, Dalí, un montón de otros estuvieron entre los jóvenes estudiantes que estaban en la residencia de estudiantes cuando iban a la universidad. Otra importante institución es el Instituto Escuela, que se fundó en 1918 en Madrid. Era un colegio muy innovador, con un modelo de renovación integral de la enseñanza primaria y el bachillerato, que con la Segunda República, a partir de 1932, expande su tarea abriendo centros semejantes en Barcelona, en Valencia, en Sevilla y en Málaga. El continuador de la labor de Giner fue Manuel Bartolomé Cosío,
su discípulo y amigo más destacado, que también fue un interesado en la pedagogía. La pedagogía de Cosío se fincaba en el desarrollo de las capacidades intelectuales de los jóvenes, a los cuales les pedía que miraran al mundo, que lo estudiaran. El mundo debía ser el objeto de atención y la materia de aprendizaje para el niño. Y su intención es que lo siguiera siendo después, como adultos, después de que dejaran la escuela. Decía que el fin de la escuela era enseñarle a pensar al niño en todo lo que le rodea, para que así activara sus facultades racionales y para que lo que aprendiera en ella le fuese útil después de la vida. Educar, comillas, antes de que instruir, decía él, hacer del niño, en vez de un almacén, un campo cultivable, cierran comillas. Se trataba de que cada alumno fuese dueño de su propio destino, capaz de tomar sus propias decisiones y de no ser controlado por otros. Una pedagogía de gran contraste con lo que pudo haber sido la pedagogía escolástica. En particular, Cosío propició un proyecto muy importante, que es el de las misiones pedagógicas, que originalmente había concebido Giner, pero que buscaban, decía Cosío, compensar las grandes carencias de la población rural española, que tenía una gran ignorancia, poco acceso a ignorancia en el sentido escolar, digamos, académico, por falta de oportunidades educativas. Y este ambicioso proyecto que ponía en práctica las ideas pedagógicas de la institución libre de enseñanza de enseñar deleitando, en particular o en especial aspiraban a acercar la cultura al mundo rural y llevaban exposiciones de arte, sesiones cinematográficas, guiñoles, representaciones teatrales, recitales, y daban también asesoría a los maestros que trabajaban en las comarcas más alejadas cuando hubiese una escuela en la comunidad rural a la que se dirigían. Y las fotos son impresionantes de ver las camionetas cargadas, llenas pues, de parafernalia para poder estar varios días en estas comunidades. Y como dice Tiana Ferrer, como cuenta, usando los propios documentos de la época en su libro sobre las misiones pedagógicas, abro comillas, decía, actividades que realizaban, dos puntos, comillas, la palabra ante todo, hablada y escrita, la sugestión personal, las lecturas expresivas y comentadas en prosa y en verso, las bibliotecas dejadas al marchar para seguir leyendo. Con la palabra, la música, la más inmediata expresión de las emociones, canto, coro e instrumento para el infinito y complejo mundo de las intuiciones visuales, la proyección física y el cinematógrafo, para completar con la plástica el cuadro de poesía y música, un museo ambulante de pintura, para cerrar el ciclo de las artes con el complejo de la acción representada, un teatro, y para poderlo acercar en su límite hasta la última aldea, un guiñol o el retablo de fantoches. También había cursos especiales de colaboración y perfeccionamiento, también para las escuelas rurales. Sirven la acción directa de las misiones sobre el magisterio, decían, y se cierran las comillas. Tiana también relata las reacciones, de gozo, de pasmo, de sorpresa de esta población rural que hasta ese momento no había recibido este tipo de visitas ni había sido sujeta de tales consideraciones. Las misiones pedagógicas sorprendían a los aldeanos porque desafiaban la noción largamente establecida de que la cultura y la educación eran del dominio exclusivo de unos cuantos. Pero cuando llegaba todo esto, dejaban de ser del dominio exclusivo de unos cuantos y cualquiera podía disfrutar de ellas.
Este proyecto hizo patente ese compromiso del gobierno de la Segunda República de llevar el conocimiento a toda la población y hasta los rincones más recónditos del país. Por eso yo creo que es uno de los que más memoria ha dejado. En esa época, en esos años 30 en España, hubo otra corriente pedagógica que en realidad comenzó en Francia en la década de 1920, pero que tuvo repercusiones importantes en España durante la Segunda República y mucho más tarde, o no tanto más tarde, pero algo más tarde, en América. Y es una pedagogía que desarrolló el francés Célestin Freinet, cuyo método propone la autogestión del conocimiento y promueve la colaboración entre los alumnos. Entonces, por un lado, quiere generar autonomía en el alumno para que por sí mismo acceda al conocimiento, pero también está consciente de la construcción social del conocimiento y por lo tanto promueve la colaboración entre pares. Freinet enfatizaba la investigación y la idea de aprender haciendo. Daba mucha importancia a los productos que resultaban de las actividades de aprendizaje, como por ejemplo los textos producidos por los alumnos. Fue el introductor de una sencilla imprenta de mano a las aulas para convertir estos textos en libros. También su pedagogía promueve el trabajo de ensayo y error, porque Freinet es uno de los primeros pedagogos, después esto ha sido muy estudiado, pero que destaca que el aprendizaje surge cuando uno comprende en qué se equivocó, comprende su error. También organizaba las aulas a partir de los llamados centros de interés, donde había un pequeño museo artístico con un rincón en el que había láminas de arte o bien temas de naturaleza para poder experimentar con ellas, porque decía que los centros de interés activan la curiosidad natural y los intereses de los niños. La curiosidad y el interés son puntos de partida fundamentales en el caso de Freinet para el proceso de aprendizaje y es digamos, de lo que la pedagogía de hoy en el siglo XXI sigue destacando con muchísima fuerza. Y en las aulas freinetianas se fomenta este uso de experiencias reales de los niños. Esto se busca que los niños reflexionen, y en esto tiene una intersección importantísima con la pedagogía de Cosío y de Giner, de hablar sobre el mundo que rodea y sobre las experiencias reales de los niños. Porque para Freinet, provocar esto de reflexionar sobre el propio mundo y el contexto del niño, promueve que cada alumno aprenda a asumir su responsabilidad, la que tiene sobre su trabajo y sobre la comunidad en general, y en ese sentido impulsa también lo que él llama un autogobierno democrático. Es muy interesante visitar incluso hoy las escuelas freinetianas, que en general tienen siempre cada semana su asamblea donde se dirimen todos los problemas que hubieron en la escuela en esa semana. Los principales difusores de este método Freinet en España fueron los profesores José Tapia Bujalance, Herminio Almendros, Patricio Redondo y Ramón Costelló. Todos ellos eran profesores destinados en escuelas de distintas poblaciones de Cataluña al comienzo de los 30. De hecho, Tapia, por ejemplo, que era andaluz y había estudiado magisterio en Córdoba, ganó las oposiciones en 1920 para ser maestro en Montliu, un pueblo que tenía 500 habitantes en las afueras de Lérida. Y allí, además de dar clase, era tal la necesidad que Tapia se ocupó de la higiene, la alimentación de los niños, como lo digo para Tapia de manera general, para los profesores de muchas de estas poblaciones pequeñas a lo largo y ancho de España. Y allí se encontró con Herminio Almendros,
otro profesor que ya para entonces era el inspector de su región. Y él lo puso en contacto con un grupo educativo llamado BATEC, que quiere decir latido en catalán, donde colaboraban otros profesores como Patricio Redondo y Ramón Costellou. BATEC era una asociación de maestros dedicada a extender el método Freinet. Este grupo trataba de propiciar una relación también más estrecha entre la escuela y la sociedad. Y eso también tenían en común con la institución libre de enseñanza, de generar comunidades en las que se incorporara a los padres para tener comunidades de aprendizaje. Así, en febrero de 32, empezaron a publicar la propia revista que se llamaba Escola, que estaba dirigida por una profesora, Josefa Urizpi, Pepita, que circulaba entre los maestros del grupo BATEC, que en ese momento estaba fundamentalmente en esa región de Cataluña, pero que luego se fue ampliando, porque en 1934 crearon una cooperativa, llamaron la Cooperativa Española de la Técnica Freinet, que empezó a tener impactos más allá de Cataluña. Desde 1929 este grupo impulsaba una forma de capacitación de profesores que hoy sigue muy vigente, no solo entre los freinetianos, sino en general. Y esta rutina de mejoramiento docente consistía en reunir a varios maestros de la propia comarca al aula de uno de ellos para verlo trabajar. Una vez iban a Montliu, otra vez iban a Puiggiver, y así iban pasando de pueblo en pueblo con cada maestro. Y entre todos criticaban el trabajo de cada uno al cual observaban y le ofrecían sugerencias de mejora. Para los años 20 esto era un método muy adelantado que hoy sigue siendo uno de los mejores métodos, digamos, de formación entre pares. En 1939, como ya sabemos, con la caída de la Segunda República, el estallido de la Guerra Civil, muchos de los avances y esperanzas de cambio se interrumpieron de tajo, en particular la de las misiones pedagógicas y los incipientes brotes de la pedagogía Freinet. Varios de sus impulsores de ambas pedagogías y por vías distintas emigraron a América, muchos de ellos a México, donde algunos pudieron continuar su labor educativa, y en la siguiente parte de esta charla hablaré de eso. Esta tercera parte la he titulado La impronta de las ideas pedagógicas de la Segunda República en México. Ideas que no necesariamente surgieron en España, como el krausismo que se originó en Alemania y que luego reconcibieron Giner de los Ríos y Bartolomé Cosío, o la pedagogía Freinet que vio la luz en Francia, tuvieron notables exponentes españoles que hicieron una labor educativa primero en España muy importante, y luego, a partir de 1939, los transterrados de la Guerra Civil las llevaron a México. Transterrado es el término que usa el filósofo José Gauss para explicar, lo acuñó él para hacer referencia a los españoles que salieron de España como consecuencia de la Guerra Civil y que se avecindaron en México, pero que son transterrados porque no perdieron sus raíces y ganaron una patria adoptiva. Él decía que no eran exilados, sino transterrados. Y yo retomo aquí su vocablo. Así, a partir de 39, los transterrados de la Guerra Civil llevaron las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y de la pedagogía Freinet a México. Ambas ideas pedagógicas tienen en común una concepción de escuela, hoy muy difundida, pero que en su origen fue muy avanzada, como el espacio privilegiado, la escuela como el espacio privilegiado para compensar las desventajas de origen social y para potenciar en todos los alumnos por igual el potencial intelectual y las oportunidades de desarrollo y de crecimiento personal. Como sabemos, las ideas circulan
más allá de las áreas geográficas donde originalmente se conciben. Y al amoldarse a los lugares donde se van asentando, van tomando características nuevas. Algunos trasterrados se inspiraron en las experiencias que vivieron en España para promover iniciativas en México y dejaron una impronta educativa muy importante en ese país, porque yo estoy en México. A partir de 1939, muchos españoles salieron huyendo de España y de ellos más de 20,000 encontraron refugio en tierras mexicanas. En ese momento no estaban conscientes que muchos no volverían jamás a ver España, jamás volverían a su patria. Después de Francia, de hecho, México fue la nación que acogió al mayor número de españoles exiliados por la guerra. Y una de las primeras necesidades que los refugiados tuvieron aquí en México, que tuvieron que afrontar en México, fue la educación de sus hijas e hijos, porque llegaron a este país en edad escolar. Y para ello, una vez que se habían medianamente establecido en este país que los acogió, y con apoyo del entonces presidente Lázaro Cárdenas y de sucesivos gobiernos mexicanos, se les allanaron toda clase de concesiones de permisos y homologación de títulos. Y entonces estos españoles transterrados estaban en posibilidades de impulsar la creación de lo que se llamó los colegios del exilio. Estos colegios ofrecieron, por una parte, educación a los hijos de los exilados, de los transterrados, pero también le ofrecieron la posibilidad de ganarse la vida a numerosos maestros y profesores recién llegados que necesitaban empleo. Estos centros tuvieron como referencia las pedagogías descritas con anterioridad. De hecho, se fundan los llamados colegios del exilio, un grupo de ellos por lo menos, entre 1939 y 1941. Y como decía, tenían como referencia las pedagogías que recién describí antes, de la Institución Libre de Enseñanza y de la pedagogía Freinet, que eran entonces tendencias educativas muy avanzadas y progresistas para su época. En esos primeros años, tanto el claustro como el alumnado de estos colegios estaban formados casi al completo por exiliados españoles, pero muy rápidamente se prestigiaron académicamente, lo que atrajo también al alumnado mexicano, al alumnado local. Y desde su fundación hasta la actualidad han sido centros de prestigio que aplican en su proyecto pedagógico muchos de los métodos más en boga en la Segunda República y han contribuido a difundir fuertemente la cultura española entre decenas de miles de alumnos mexicanos. Estamos a 80 años de la fundación de la mayoría de estos colegios, los cuales continúan muchos de ellos en funcionamiento el día de hoy. José Ignacio Cruz, profesor de la Universidad de Valencia y especialista en el exilio educativo de 1939, afirma que la clave de esta continuidad de estos colegios reside precisamente en su pedagogía y, comillas, muy concretamente en la bondad del modelo educativo que orientó su actividad, se cierran comillas. Desde la óptica de Cruz, se trata de un modelo que ya se había ensayado en España y se había ensayado con bastante éxito por personas jóvenes que contaban, pero que al mismo tiempo contaban con bastante experiencia. Y yo añado al argumento de Cruz que también desarrollaron su vida profesional en México, donde continuaron perfeccionando esa experiencia y ese modelo, adaptándolo a las condiciones y necesidades del contexto local. Y de ahí la continuidad y de ahí el éxito, digamos, de estas instituciones.
Si en España duraron algunas escasamente 4 años, aquí llevan 80. Estas instituciones se dividen en tres grupos fundamentalmente. Hay las que se fundaron en los primeros años del exilio, como decía, entre 39 y 41, tanto en la capital como otro grupo de colegios llamados los colegios Cervantes, que se establecieron en las distintas provincias, en los estados, como les llamamos aquí. Y luego, hacia los años 60, en la década de los 60, se formaron las escuelas freinetistas. Hay, digamos que son dos grupos de colegios. Los primeros, los de los primeros años, tanto los Cervantes, que son del interior del país, de las provincias, como los tres grandes colegios que se forman que se crean en la capital, tuvieron para su fundación recursos gubernamentales, tanto del gobierno de la República como del gobierno de México, y también de asociaciones que existieron entonces para el apoyo y para mover a todos los refugiados. Mientras que las llamadas escuelas activas que se pusieron en marcha y se consolidaron, se pusieron en marcha en la década de los 60, esa puesta en marcha y su consolidación se dio gracias al esfuerzo específico de cada maestro del grupo Batec que vino a México y que abrió su propia escuela. Se abrieron unas 4 o 5 de estas escuelas. No voy a entrar aquí en detalles acerca de cada una de estas instituciones, es un tema bastante estudiado, hay mucha bibliografía, pero me quiero referir como muestra y para cerrar esta charla a una sola de las instituciones, al Colegio Madrid, entre otras cosas porque fue mi alma mater y también porque formo parte de su gobierno, órgano de gobierno desde hace 15 años. Pero también en honor al propio colegio, porque es yo creo que es la institución de todas estas que se formaron la más notable. Por una parte, por su tamaño, tiene más de 2.500 alumnos y un claustro de 250 profesores. Por su prestigio, que se puede medir, entre otras cosas, por el gran número de sus egresados que se ha incorporado por décadas a las mejores universidades del país, y hoy por hoy también por sus modernas instalaciones y el equipamiento de primer nivel con el que cuenta. Sin duda hoy es uno de los colegios privados más reconocidos en México. También recibió un importante reconocimiento en 2008 del Ministerio de Educación de España, que lo incorporó a la red de centros españoles en el exterior que tiene el ministerio. Le otorgó el estatuto de institución educativa mexicana, de institución educativa mexicano-española, y también a partir de esta incorporación a la red de centros españoles en el exterior, le permitió la posibilidad de emitir la doble certificación mexicana y española, que de alguna manera cierra el ciclo, porque esto vuelve a tener esta doble nacionalidad. El Colegio Madrid, fiel a su origen, tiene un alumnado, y lo ha tenido durante muchas décadas, muy diverso, y tiene políticas muy específicas para facilitar la incorporación de estudiantes de bajos recursos, tanto con becas como por el monto de sus colegiaturas, que están bastante por debajo del rango de otros colegios semejantes. También es de destacar que en los años 70 y 80 esta institución acogió a alumnos exiliados provenientes de distintos países sudamericanos y centroamericanos, en un acto solidario equivalente al que México ofreció al exilio español 30 años antes. Y continuamente también lleva a cabo acciones para desarrollar en sus alumnos actitudes de cooperación, de solidaridad con los más vulnerables y necesitados, como campañas de apoyo a damnificados por desastres naturales
o su ya muy tradicional programa de alfabetización en el que participan muchos alumnos durante las vacaciones de verano, a partir del tercero de secundaria y hasta el último grado de bachillerato, que consiste en alfabetizar en comunidades marginadas e indígenas. Con este ejemplo, que es un ejemplo vivo, cierro este rápido recorrido por 250 años de proyectos culturales, políticos y pedagógicos encaminados a garantizar la calidad educativa de todas las niñas y los niños sin excepción. Y quiero destacar que su hilo conductor es precisamente el derecho universal a recibir una educación de calidad, con ejes rectores como la libertad de enseñanza, el sentido crítico y la libertad de pensamiento, que son ideas y principios que caracterizaron a las instituciones educativas españolas de la Segunda República y que aunque tuvieran algunas de sus raíces en otras latitudes, estas ideas españolas viajaron luego y se establecieron en México, donde siguen habitando hoy y dando muchos frutos. Pero para cerrar, como dije al comienzo de esta charla, este recorrido da cuenta de una obra inacabada. Si bien en todo este tiempo, 2 siglos y medio, ha habido avances fundamentales, hay que decir que mientras en el mundo hayan niñas y niños sin acceso a la educación, el anhelo de Condorcet, de Jules Ferry, de Vasconcelos, de Giner, de Cosío, de los profesores del grupo Batec y de tantos otros educadores, permanecerá latente y estará a la espera de que otros sigan impulsando acciones para concretarlo. Muchas gracias. Buenas noches.